Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón predilecto, el espacio donde desentrañamos los misterios, desvelamos las sorpresas y analizamos a fondo el fascinante y a veces vertiginoso mundo del espectáculo. Soy vuestro presentador habitual, el que siempre está al pie del cañón para traeros la información más jugosa y los ángulos más insospechados. Y hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha logrado lo impensable. Ha dejado a todos con la boca abierta, ha provocado un verdadero terremoto en el universo de las celebridades, un seísmo de proporciones épicas que ha hecho temblar los cimientos del estrellato. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es algo que francamente nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y créanme, las implicaciones de esta revelación son inmensas, su alcance es monumental y las conversaciones que va a generar serán infinitas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba informativa, en este tsunami de actualidad que está barriendo las redes sociales y los corazones de millones de fans, les recuerdo, con la misma energía y la misma pasión de siempre, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aquí en este espacio siempre encontrarán las últimas primicias, los rumores más jugosos y, lo que es aún mejor, los análisis más profundos, los que van más allá de la superficie, los que os cuentan el porqué y el cómo de todo lo que sucede. Denle a ese botón rojo de suscribir, que es el primer paso para no perderse nada, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Porque cuando la activan, se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo, de recibir el aviso justo cuando publicamos algo nuevo y explosivo. Así que agarren sus palomitas, prepárense una bebida refrescante, pónganse cómodos en vuestros asientos, porque la crónica de hoy está a punto de empezar y promete ser memorable. Hoy nuestra lupa de análisis se va a centrar en dos nombres que no solo resuenan con una fuerza arrolladora en Turquía, sino que han logrado traspasar fronteras, conquistando corazones y mentes alrededor de todo el globo terráqueo. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes los conocen, son dos figuras que han dejado una huella imborrable en la historia reciente de la televisión turca y mundial. Fueron la pareja protagonista de la serie que se convirtió en un fenómeno global, la exitosa y entrañable producción Erkencikus. Una historia que con su trama cautivadora, sus giros inesperados y sobre todo, su química arrolladora y sus idas y venidas románticas, logró enganchar a millones de espectadores. Durante mucho tiempo el murmullo, los rumores sobre su relación sentimental fueron el pan de cada día, una constante en el universo del entretenimiento. Las redes sociales ardían, se incendiaban con cada interacción pública, cada fotografía compartida, cada mirada cómplice en eventos de alfombra roja o en sencillas apariciones. Y sí, la semilla de la duda, o más bien de la esperanza, se plantó en el corazón de los fans. Se rumoreaba con insistencia que su romance traspasaba la pantalla, que lo que veíamos en Erkencikus, esa conexión tan palpable, esa chispa tan real, era solo un reflejo fiel de lo que ocurría en sus vidas privadas, de lo que sentían el uno por el otro fuera de los focos. Sin embargo, como suele suceder en este peculiar y a veces cruel mundillo de la fama, las cosas, con el tiempo, se volvieron un poco, digamos, complicadas. Durante un tiempo considerable, ambos artistas optaron por mantener un perfil bastante bajo respecto a su vida sentimental conjunta. Hubo momentos, destellos de cercanía, gestos que parecían alimentar la llama de la esperanza en sus seguidores más fervientes, pero también hubo largos periodos de silencio, de distanciamiento aparente que sembraron la duda, que alimentaron los interrogantes. Y es totalmente normal, la vida de las estrellas es por definición intensa, un torbellino de compromisos profesionales, de viajes constantes, de presiones mediáticas y de expectativas incesantes. Pero lo que ha sucedido ahora, en la fecha que todos estamos esperando y que ha marcado un antes y un después, el 23 de noviembre de 2025, es algo que ha superado todas las previsiones, algo completamente inesperado. Prepárense porque esta noticia no es un simple rumor más, es un auténtico giro de guión, una vuelta de tuerca digna de las mejores y más sorprendentes telenovelas, un evento que ha devuelto la ilusión a muchos y ha generado un debate apasionante. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de una reconciliación oficial y absolutamente sorprendente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien, y repitan conmigo si es necesario, porque la magnitud de esta noticia lo merece. Han vuelto. Después de un largo y tortuoso periodo de especulaciones, de idas y venidas, de rumores de rupturas definitivas, de supuestas nuevas parejas que surgían y desaparecían, de idilios fugaces que solo servían para avivar la llama de la duda, parece que el amor, ese sentimiento que muchos daban por olvidado entre ellos, ha decidido llamar a sus puertas de nuevo, y lo ha hecho con una fuerza arrolladora, con una determinación inquebrantable.
Y lo más importante, esto no es un rumor más, esto no es una especulación sin fundamento. Esto viene con confirmación, con pruebas irrefutables, con imágenes que nos dejan boquiabiertos y con una historia que merece ser contada y analizada en detalle. ¿Cómo ha sido posible esta resurrección amorosa? Esa es la pregunta que resuena en la mente de todos, la interrogante que todos nos hacemos mientras intentamos procesar la noticia. Después de todo, habíamos sido testigos de señales, de indicios que nos hacían pensar que sus caminos se habían separado de forma definitiva, que ese capítulo romántico estaba cerrado para siempre. Habían pasado meses, incluso años, sin que se les viera juntos públicamente, sin que dieran señales claras de estar conectados sentimentalmente, al menos de una forma que fuera evidente para el público. Ambos han estado inmersos en sus respectivos y ambiciosos proyectos profesionales, Can-Yaman volcado en sus producciones internacionales, expandiendo su fama más allá de las fronteras turcas, y Demet Özdemir, también participando en series de gran éxito y colaboraciones que la han mantenido en el ojo del huracán mediático, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y cotizadas. Y justo cuando pensábamos que ese capítulo de su vida sentimental estaba cerrado para siempre, que las posibilidades de una reconciliación eran nulas, zas. La vida o el destino o el amor ha decidido dar un giro espectacular. Las primeras pinceladas de esta sorprendente y anhelada reconciliación comenzaron a aparecer de forma casi imperceptible, de manera sutil, como suele suceder en estos casos cuando las parejas de famosos buscan preservar su intimidad o evitar un escrutinio mediático prematuro. Fueron pequeños detalles, migas de pan digitales, que los fans más observadores, aquellos con una capacidad de detective digna de admiración, no tardaron en notar. Un me gusta estratégico y bien colocado en una fotografía antigua que evocaba recuerdos, un comentario sutil pero cargado de significado en una publicación reciente, una aparente coincidencia en un viaje que levantó sospechas, o incluso la aparición de ambos en el mismo evento público pero en momentos distintos, lo que a todas luces levantó las alarmas y las sospechas de que podrían haber coincidido de forma privada, alejados de las cámaras. Al principio, estas señales fueron desestimadas por muchos como mera coincidencia, como un acto de cortesía profesional, como un gesto de simple nostalgia por los viejos tiempos, o simplemente como el producto de la imaginación de fans deseosos de verlos juntos de nuevo. Pero las señales se fueron acumulando, y la intensidad y la recurrencia de estas coincidencias empezaron a ser difíciles de ignorar, empezaron a tejer una red de indicios que apuntaba en una dirección muy clara. Luego llegó la pieza clave que lo cambió todo, el elemento que transformó las sospechas en certeza, el detalle que hizo que las especulaciones se desvanecieran para dar paso a la confirmación rotunda. No les voy a dar detalles explícitos de dónde provino esta información crucial, porque, seamos sinceros, hay que mantener un cierto halo de misterio, ¿verdad? El misterio es parte de la magia de estas noticias. Pero sí les puedo asegurar con total convicción, que la fuente fue muy cercana, una que rara vez falla, un confidente de confianza que maneja información privilegiada. Y la información era contundente, innegable e irrefutable. Can-Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, no solo han cruzado de nuevo sus caminos, sino que están dándose un asterisco segunda oportunidad en el amor, y no de forma casual o experimental, sino de manera asterisco seria y decidida. Y lo más impactante, lo que ha dejado a la prensa y a los fans con la mandíbula desencajada, es la forma en que se ha hecho pública esta noticia. No fue a través de un comunicado oficial de sus agencias, redactado con lenguaje frío y corporativo, ni mediante una exclusiva millonaria en una revista de renombre, buscando el máximo impacto comercial. No, señores y señoras. La confirmación llegó de una manera mucho más personal, mucho más íntima, mucho más emotiva. Imaginen la escena, porque los detalles son esenciales para comprender la magnitud de este momento. Una velada especial, un lugar discreto pero a la vez elegante, quizás en el corazón de Estambul, la ciudad que los vio nacer profesionalmente, o quizás en alguna ciudad europea donde ambos suelen pasar tiempo debido a sus compromisos profesionales. Y ahí, en ese escenario íntimo, asterisco captados por cámaras indiscretas pero expertas, que sabían perfectamente lo que estaban buscando, se les ve juntos. No solo charlando animadamente, no solo compartiendo una cena, sino asterisco tomados de la mano, sonriendo el uno al otro con esa complicidad única, con esa conexión profunda que tanto habíamos extrañado, que tantos habíamos añorado. Hay fotografías que circulan como la pólvora por internet, y vídeos cortos que han causado un auténtico furor, que han desatado la locura en las redes sociales.
En estas imágenes se les ve compartiendo un momento romántico, ajenos al mundo exterior, o quizás plenamente conscientes de que las miradas del público están puestas en ellos, pero decididos a vivir y a disfrutar de su reencuentro, de esta nueva oportunidad que se están brindando. Lo que ha sorprendido a muchos, además de la propia noticia de la reconciliación, es la aparente madurez y serenidad con la que están manejando este nuevo capítulo de su relación. En su momento, la presión mediática sobre su relación fue inmensa, casi asfixiante. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, cada silencio que mantenían era analizado al milímetro por la prensa y por los fans. Y parece que esta vez han decidido blindarse un poco más, proteger su espacio íntimo, enfocarse en su conexión y compartirla con el mundo solo cuando ellos se sientan verdaderamente preparados, con la calma y la seguridad que les da haber madurado juntos. Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, una explosión de emociones, un torbellino de sentimientos que refleja la pasión y el compromiso de su base de fans. Por un lado, los seguidores incondicionales de Erken Cikus, y por supuesto, de la icónica pareja Yaman Özdemir, están exultantes. Han celebrado esta noticia como un regalo inesperado, como la confirmación de que el amor verdadero, el que tiene un vínculo tan fuerte, siempre encuentra su camino, que resurge de las cenizas. Los hashtags relacionados con ello se han disparado en todas las plataformas, dominando las tendencias y creando un mar de mensajes. Verán comentarios llenos de alegría desbordante, de esperanza renovada, de felicitaciones sinceras, y por supuesto de emocionados recuerdos de sus escenas más icónicas en la serie, de esos momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. Es como si una parte de su propia historia, una parte que creíamos cerrada, se hubiera reescrito con un final feliz, un final que muchos deseaban con todas sus fuerzas. Pero como en toda historia compleja, también hay voces de cautela, de quienes se preguntan, con toda la razón, si esta vez será diferente. ¿Han aprendido de los errores del pasado? ¿Han logrado superar los obstáculos y las diferencias que en su momento los separaron? Y es que seamos honestos, la vida de pareja, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas de su calibre, con agendas apretadísimas y un escrutinio constante, no es precisamente un camino de rosas. Las agendas apretadas, los constantes viajes, la exposición mediática sin precedentes, las tentaciones que acechan en cada esquina, la presión de mantener una imagen pública, todo esto puede pasar una factura muy elevada a cualquier relación. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han mencionado que ambos han pasado por un profundo proceso de reflexión personal, un viaje interior en el que han tenido la oportunidad de valorar lo que tuvieron, de recordar los momentos buenos y de aprender de los no tan buenos. Se habla de que se han dado cuenta de que la conexión que compartían era algo realmente especial, algo único e irrepetible, y que no querían, bajo ningún concepto, dejar que ese sentimiento se perdiera para siempre, que se desvaneciera en el olvido. Es muy posible que hayan madurado, que hayan crecido como personas y como profesionales durante este tiempo de separación, y que ahora estén más preparados, más fuertes y más decididos para afrontar los desafíos inherentes a una relación pública de su magnitud. Algunos analistas de la industria del entretenimiento turco, siempre ávidos de encontrar segundas intenciones, sugieren que esta reconciliación podría ser, en parte, una estrategia de marketing, una forma inteligente de avivar el interés en ambos artistas, especialmente si existe la posibilidad de algún proyecto futuro en común, una nueva serie o película que los reúna en pantalla. Sin embargo, y esto es solo mi opinión personal, fundamentada en la observación de su lenguaje corporal, en la sinceridad que se percibe en las escasas pero significativas imágenes y en la cautela con la que han manejado la noticia, sugieren algo mucho más genuino, mucho más profundo. Se siente como una apuesta personal, una decisión nacida del corazón, una reafirmación de sus sentimientos más allá de cualquier interés comercial. Lo que sí está completamente claro, lo que no admite discusión, es que esta noticia ha devuelto a Can Yaman y Demet Özdemir al centro absoluto de la atención mediática, y no solo por sus exitosas carreras profesionales, sino, y quizás más intensamente, por su apasionante vida sentimental. Los paparazzi estarán más atentos que nunca a sus cámaras preparadas para captar cada instante, cada detalle. Los fans estarán buscando cada pista, cada indicio, cada señal que confirme y renueve su ilusión. Y nosotros, aquí en este canal, vuestro canal de confianza, estaremos vigilando de cerca, con la misma pasión y dedicación de siempre, para traerles toda la información, todos los pormenores de esta historia que promete seguir dando mucho de qué hablar. ¿Qué significa esto para el futuro?
Podríamos ser testigos de un regreso triunfal a la pantalla, verlos trabajando juntos de nuevo en un proyecto televisivo que repita el éxito de Erkencicus. Sería un boom sin precedentes, una oportunidad dorada para revivir esa magia que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo. O quizás simplemente han decidido darse una oportunidad en la vida privada, construir un futuro juntos lejos de los focos, lejos del escrutinio público, forjando su relación en la intimidad, con la calma y la discreción que merecen. Solo el tiempo, ese gran juez y testigo imparcial, dirá cuál será el desenlace de esta apasionante historia. Por ahora, lo que tenemos, lo que podemos celebrar y analizar, es la confirmación irrefutable de que Can Yaman y Demet Özdemir se han dado una nueva oportunidad. Es una historia inspiradora de segundas oportunidades, de amor que resurge de las cenizas, de conexiones humanas que a pesar de las distancias, las adversidades y los malentendidos, se mantienen latentes esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. Y eso, mis amigos, es siempre motivo de esperanza, siempre es inspirador. Nos recuerda que en la vida, a veces, lo que parece un final rotundo, lo que parece una puerta cerrada para siempre, es en realidad solo un preludio, un prólogo para un nuevo y emocionante comienzo. Así que para recapitular, la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo hoy, 23 de noviembre de 2025, es la sorprendente y, para muchos, esperada reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Las pruebas son contundentes, las imágenes hablan por sí solas, la emoción en las redes sociales es palpable, un auténtico río de sentimientos, y las especulaciones sobre su futuro, sobre los próximos pasos de esta pareja, no se han hecho esperar. Ha sido un giro de 180 grados en la narrativa que teníamos en mente, un acontecimiento que nadie anticipaba con tanta fuerza, pero que sin duda alguna ha traído una inmensa alegría a muchísimos de sus seguidores. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos seguidores de este canal, vuestro canal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan picante, tan lleno de detalles y de emociones. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta noticia. ¿Están felices por ellos? ¿Creen que esta vez funcionará, que su amor resistirá el paso del tiempo y las presiones? ¿O quizás son de los que piensan que es una estrategia o que el pasado volverá a repetirse? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque quiero leer todas sus opiniones, todas sus reacciones, todas sus reflexiones. Y no olviden, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo, denle un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también siguen la carrera de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a seguir creciendo, a seguir trayéndoles siempre las noticias más impactantes, los análisis más interesantes y, en definitiva, el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás alguna otra sorpresa. Un abrazo enorme para todos.